Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Familia, nuevamente. Padre Dios, qué bendición que hemos sido creados para adorarte a ti. Pero qué gran bendición, Dios, que por un tiempo nuestra adoración fue para con el pecado, para con nosotros mismos, para con otras cosas, pero no tú. Pero qué gran bendición que por gracia de Dios fuimos creados para adorar a Dios verdaderamente, y solo mediante Cristo esto es posible. Que gracias, Dios, por habernos redimido, habernos perdonado, habernos justificado, para que lo que fuimos creados a ser y hacer, ahora lo podemos ser y hacer. Y esto es ser hijos que te aman, que te adoran, que te cantan y que te dicen juntos cuánto te necesitamos, Dios. Qué gran verdad que te cantamos ahorita, porque por el resto de la eternidad te adoraremos a ti juntos como iglesia, comprada por alto precio, y es la sangre de tu Hijo amado. Así que, Padre, gracias por darnos una probada del perfecto sacrificio de Cristo, aun cuando somos una iglesia imperfecta, pero que será algún día como Cristo, donde no habrá pecado. Por lo tanto, ayúdanos mientras que ese día viene, a independencia de ti, someternos a tu palabra, como lo vamos a hacer ahora juntos, para que tú y solamente tú hables a nuestros corazones, porque necesitamos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Qué bendición, gozo regresar, estar con ustedes. Y voy a estar anunciando más adelante lo que vamos a estar haciendo como iglesia en estos próximos meses. Pero mientras que comenzamos, no tengo que decirte lo que voy a decir para que tú estés de acuerdo con lo que voy a decir, porque creo que todos estamos de acuerdo, que miramos a nuestro alrededor y parece que todo está en caos. No pasamos de una mala noticia para pasar a otra mala noticia. Pasamos de problemas a más problemas. Pareciera que de repente algo así hubiese sucedido, que todo a nuestro alrededor estuviera sacando lo que hemos estado guardando dentro de nosotros, y que lo sacara con todas nuestras fuerzas, como que hubiésemos estado guardados por mucho tiempo, y que diferentes circunstancias que han estado pasando y están pasando han sacado con fuerzas todo lo que hay con nosotros y en nosotros, pero con poca sabiduría. O sea, solamente cabe mencionar algunas de estas cosas malas, como lo que ha sido esta pandemia, el COVID. No simplemente ha sido el COVID, pero ha sido diferencias enormes en política o de política. Han existido diferentes narrativas progresistas contrarias a la Biblia. Han ahora impulsos por tomar justicia con nuestras propias manos. Y hay algo que ha estado pasando todo el resto de la humanidad, la historia de la humanidad, pero más que nunca ahora, y es esta tendencia a llegar a conclusiones rápidas, pero con actitudes poco amorosas. Hoy parece que entre más eres transparente, más se te va a aplaudir. Entre más eres honesto, más se te va a aplaudir, sin importar que quizá lo que tú y yo vayamos a decir sea contrario a la Biblia, o que aún sean cosas contrarias que acusan y dañan relaciones por doquier. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste con un hermano o con una hermana para verdaderamente compartir lo que hay en tu corazón, pero que el compartirlo haya sido de una manera sana, bíblica y prudente? ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste con alguien, un hermano, una hermana, donde realmente de una manera amorosa, bíblica, prudente y sana, tú le dijiste: esta es mi vida, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que he estado afligiendo, o lo que me ha estado afligiendo, o esto es lo que me ha estado molestando, o esto es lo que estoy confusa y confundido, no sé qué es lo que está pasando en mí, necesito que me ayudes? Y digo y aclaro que se ha de ser de una manera sana, bíblica y prudente,
Porque lo que sea que estás compartiendo o opinando, sea sobre otra persona o por la internet, que hoy está muy de moda esto, puede que sea una transparencia, pero no una transparencia que te lleve a una transformación de tu propio corazón. Y ahí es donde yo creo que viene la gran diferencia de lo que vamos a caminar y tratar de entender, que por más que hay un llamado a ser transparente, la transparencia no es el fin. La transparencia es un medio para el fin. ¿Cuál es el fin? Que tú y yo seamos transformados para ser más como Cristo. Esto es lo que yo creo y estoy convencido que lo que la Biblia sí aplaude y lo que la Biblia sí promueve es que exista entre nosotros una transparencia que transforma. No simplemente voy a decirte lo que yo soy, lo que yo quiero decirte y ahí se quedó, pero si yo quiero decir lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo y lo que yo quiero afirmar, tiene que venir como un medio para que entonces la transparencia me acompañe a que yo y tú o tú y yo luzcamos más como Cristo. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en los próximos domingos, si Dios lo permite. Vamos a tratar de entender que hay una gran bendición, familia. He estado meditando bastante sobre esto, he estado orando bastante que Dios nos ayude a entender que hay una gran bendición cuando nosotros practicamos bíblicamente lo que es una transparencia con fines de transformación. Cuando tú y yo practicamos el por qué yo debo ser franco, honesto, no por decir este soy yo y ya, pero con el fin de decir yo quiero ser más como Cristo, y para eso Dios está en una comunidad llamada la Iglesia de Cristo. Entonces, con todo esto, vamos a tratar de entender a lo largo de toda esta serie. Hoy vamos a comenzar parte 1 de Génesis 1, 26 al 27. El próximo domingo vamos a continuar la parte 2 de esta misma predicación. Pero yo quisiera como que sentar las bases. Quisiera como antes de poder correr hacia adelante, yo quisiera animarte a que si el fin es que haya transparencia que transforma, tú digas, ok, si tú me estás llamando, o la Biblia me está llamando a ser transparente para ser transformado, ¿cuál es el fundamento? Si tú me estás llamando a esto, y creo yo bíblicamente que ese es el llamado tuyo y el mío como creyentes, debe haber un fundamento al cual yo diga, por más que no sea mi preferencia ser transparente, por más que no sea mi personalidad vivir en comunidad y más bien aislarme, yo te diga, es que esta no es la pregunta. La pregunta es que hay un fundamento. La pregunta es que hay un principio, el cual Dios ha diseñado que lo que estemos viviendo aquí sea un fruto de un fundamento que Él ha puesto sobre cada corazón el cual Él ha creado. Entonces hoy vamos a comenzar esta serie, Transparencia que Transforma, y vamos a empezar a meditar hoy solamente en un punto. La predica hoy solo es un punto, que viene del versículo 26 al 27, cuando vemos que Dios nos creó a su imagen. Todo comienza ahí. Entonces vamos a ver que Dios nos creó a su imagen y a raíz de este fundamento después vamos a poner todo el fundamento sobre el sí, cómo se hace, el por qué me cuesta ser transparente con fines de transformación, pero vamos a colocar primero que todo como una imagen estos próximos 4 domingos sobre cómo es que era este mundo del jardín del Edén. Y cómo es que bajo esta realidad que se ha perdido, y vamos a verlo, por Cristo podemos buscar vivir como se supone que fue el diseño de Dios en su diseño original. Entonces vamos a comenzar con esto, que hemos sido creados a su imagen. ¿Por qué comenzamos aquí? Bueno, porque si no comenzamos en el principio de todas las cosas, tú jamás vas a poder vivir según el buen diseño de Dios. Si nosotros no comenzamos desde el principio de las cosas, lo más seguro es que tú y yo vamos a tomar diferentes caminos pensando ir al mismo lugar, pero en realidad estamos tomando caminos contrarios a la voluntad de Dios. Y la cosmovisión o el mundo, o cómo tú ves el mundo, cómo tú ves tu vida, cómo tú ves tu familia, cómo tú ves tus relaciones, cómo tú ves la iglesia, cómo tú ves todo lo que veas, si no está informado por un claro entendimiento del comienzo de las cosas, tú te vas a perder. Vas a estar en ciclos, vas a estar en diferentes patrones contrarios a la Biblia, contrarios al plan de Dios, y te vas a encontrar perdido sin un verdadero significado de la vida plena. Cuando vamos al Nuevo Testamento y encontramos que en Cristo hay gozo verdadero, hay paz verdadera, eso se hace siempre y cuando tengas una vida según el plan de Dios, según el diseño de Dios, según lo que Él mismo ha creado. Y esto incluye que tú entiendas que tú eres un portador de la imagen de Dios.
Y no simplemente es que tú te veas a ti bajo una identidad de quién tú eres en base a quién Dios es y quién Dios dice que tú eres, pero más importante también va a ser que tú empieces a comenzar a ver a tu alrededor personas que son portadores de la imagen de Dios. Primero que todo tenemos que entender que Dios nos ha hecho portadores, es decir, nos ha creado a la imagen de Dios con valor y con dignidad. Ahora, ¿por qué es importante arrancar esta serie y comenzar con esto de verte a ti misma o a ti mismo y ver a las personas a tu alrededor como portadores de la imagen de Dios que tienen dignidad y que tienen valor? Bueno, ¿por qué? Porque cuando yo comienzo a ver las personas a mi alrededor con valor y con dignidad, entonces voy a buscar relaciones francas, honestas, transparentes, duraderas, que den fruto. ¿Por qué? Porque supone que tú y yo hemos sido creados a la imagen de Dios. Tú y yo tenemos ciertas características que otra criatura no tiene. Solo los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios y por tanto esto le da valor y dignidad a cada persona. Yo quiero advertirte algo durante esta serie. Yo quiero retarte a que tú tomes nota. Van a haber muchas cosas que estoy seguro aquí tú nunca has escuchado. No porque no está en la Biblia, porque vamos a ir a la Biblia. Ustedes saben que como iglesia creemos en la Biblia y nada se va a salir de la Biblia. Pero quiero retarte a que mientras que yo estoy exponiendo el texto y tratándote de ayudar a entender, tú no anotes. Yo he estado los últimos 2 domingos sentadito como ustedes mientras que invitamos a otros pastores a predicar y créanme que me ha ayudado mucho tomar nota. Porque si no, mi mente va a estar pensando en el ayer, en el hoy o en el más tarde. Por tanto, quiero animarte a que tú, sea con tu teléfono o mejor con un lápiz, tú tomes nota y subrayes y preguntes, porque lo que queremos hacer con los grupos de comunidad es que también tú vayas a estos grupos de comunidad para preguntar y profundizar y aplicar más lo que vamos a ver durante estos próximos domingos, si Dios lo permite. Entonces, con el fin de ver a aquellos a mi alrededor con un valor y dignidad, por ser creados a la imagen de Dios, entonces vamos a empezar a honrar a Dios buscando relaciones sinceras que muestren que somos precisamente creados a la imagen de Dios. ¿Sabes por qué esto va a ser muy importante? Porque si yo no entiendo mi responsabilidad de ser transparente a la luz del Dios que me ha creado a su imagen, yo voy a poner el ser transparente para ser transformado como un segundo plano en mi vida. Es decir, si yo no entiendo que Él me ha hecho a su imagen para ser más como Él, y vamos a ver que esto es solamente por Cristo, pero si yo no entiendo el valor y la dignidad que tengo y que alguien más tiene para abrirse conmigo y yo escuchar y ayudarle a que le apunte a Cristo, si yo no veo el valor y la dignidad en la vida de una persona, simplemente no le voy a dar importancia en crecer una amistad con esa persona. Simplemente es alguien más. Simplemente es un lugar más. Simplemente es una rutina más. Simplemente es algo como cuando yo voy al supermercado y no hablo con nadie, no conozco a nadie, pero la comunidad de la iglesia no puede ser así. No ha sido diseñada para ser así. Es imposible vivir como creyentes aislados de la iglesia o vivir como creyentes aislados no simplemente de no venir, pero de no hacer esto que hemos sido diseñados a hacer. Por lo tanto, es bueno que entendamos que Dios tiene como fin la transparencia para transformarnos más como Cristo. Es bueno que entendamos. Ahora, déjame tratar de darte una definición de lo que va a ser desglosada en toda esta serie. Yo quiero darte una definición porque las definiciones son importantes. A menos de que tú y yo estemos hablando de cosas diferentes, yo quiero que desde la primera predicación de esta serie, tú y yo tengamos una definición la cual vamos a tratar de trazar a lo largo de la Biblia. ¿Y qué es lo que yo pienso en cuanto a lo que es la transparencia que transforma? Lo siguiente, hemos sido creados a la imagen de Dios. Y hoy comenzamos con esto. Hemos sido creados a la imagen de Dios. ¿Para qué? Para crecer en comunicación. ¿Dónde? En la comunidad de Cristo. ¿Cómo? Siendo transparentes. ¿Para qué? Con el fin de ser transformados por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora déjame repetirte esto sin todo esto, por qué y para qué. Pero es que es importante. Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios para crecer en comunicación en la comunidad de Cristo, siendo transparentes con el fin de ser transformados por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora, para que esto, que vamos a estar desarrollándolo en toda esta serie, sea verdad, tenemos que entender que esto tiene
el origen o el propósito o el diseño en Dios mismo. Dios no nos está pidiendo a ser transparentes sin Él mismo ser transparente. Dios no nos está pidiendo que nos comuniquemos unos con otros la verdad en amor y no nos mintamos, no nos engañemos, no usemos máscaras, por más que todavía algunos usamos máscaras o usan máscaras. Realmente la iglesia no es esta que se cubre como lo hizo Adán y Eva, que lo vamos a ver en la caída. La iglesia debe ser un medio seguro para la transparencia que transforma. Y si hacemos tal cosa es porque precisamente Dios lo ha diseñado así. Es Dios quien ha diseñado este énfasis en que nosotros seamos transparentes en una conversación que tengamos precisamente porque Dios nos ha creado así. Él es el creador de esta relación, es el creador que ha comunicado para crear, como lo vamos a ver. Entonces, la comunicación es creación de Dios. Aquí es donde yo quiero tomar un punto de la creación, que hay muchos puntos que podríamos hablar. Pero yo quiero llegar al punto de la creación porque yo quiero que tú veas que nuestro Dios se comunica hablando. Él habla. Y si Dios nos ha creado a su imagen, quiere decir que parte de las habilidades que tú y yo tenemos es esto, de comunicar, de hablar, de poder interactuar unos con otros, no superficialmente, pero profundamente. Y esto se debe precisamente, el argumento completo que estoy tratando de hacer de Génesis es que tú veas que tú has sido creada y creado a la imagen de Dios para ser como Dios, que se comunica honestamente en transparencia para poder darse a conocer. Entonces, comenzamos en Génesis porque el libro de libros, la palabra de Dios, abre sus páginas con la historia verdadera de cómo fue que fue creada esta tierra. No podemos decir hoy en día, no, eso de ser transparente es muy difícil. Sí es cierto, pero ¿cómo fue que Dios lo diseñó? No podemos decir, no, hoy en día ya es mejor estar aislados en comunidad por la internet, lo cual no es comunidad, y pensar que esto es realmente el diseño del siglo XX. No, porque es que lo que estamos viendo hoy aquí no es la realidad de lo que Dios diseñó. Entonces, para vivir en comunidad, bíblicamente tenemos que regresar atrás. Tenemos que ir al principio de principios, a la historia de Dios, cómo fue que Él creó y por qué es que Él creó esta creación y por qué Él te creó a ti. Entonces, en el principio, Dios creó. Así comienza Génesis 1. En el principio, Dios creó. De ahí es donde tú vas a entender el propósito del por cual tú estás aquí. Si tú no entiendes esas primeras frases, tú no vas a entender por qué estás aquí. Sin esas primeras frases de en el principio Dios creó, tú no vas a entender quién tú eres, por qué estás aquí, cuál es el propósito de tu vida en esta tierra. Tampoco vas a entender por qué Dios te ha dado vida para respirar, para sentir, para pensar, por qué Dios te ha dado tantas habilidades como seres humanos, por qué es que Dios nos dio y nos hizo como nos hizo. Si no regresamos en el principio, Dios creó, no vamos a tener idea de cómo vivir nuestra vida con las relaciones que tenemos. Como hermanos, amigos, como esposos, pareja, como padres, como miembros de una iglesia, todo comienza con el relato del propósito de Dios, del por qué Él creó lo que Él creó. ¿Sabes por qué eso es tan importante? Porque hoy en día se puede cambiar lo que no simplemente genéticamente o científicamente está comprobado como un hombre y una mujer. Hoy podemos decir, no, ya no hay eso. Ya no hay tal cosa como ese sexo. Ya cualquiera puede tener cualquier género. Y como ya hemos mencionado en diferentes predicas, hay más de 120 y algo géneros. Pero cuando tú vas al principio de la Biblia, a la historia de la creación, tú encuentras que hay una historia verdadera, sincera, que va a testificar que precisamente Dios creó un hombre y una mujer. Hoy en día pueden haber diferentes definiciones de lo que es un matrimonio, pero solamente Dios ha creado la institución divina del matrimonio. Dios ha dado diseños a los padres y a las madres, a los hijos y la relación entre ellos. Entonces, todo esto va a encontrar el propósito de tú leer y entender el relato de la creación. Sin ese marco, sin esa ventana de Génesis 1 y 2, no vamos a poder entender Génesis 3 a Apocalipsis. Es imposible ver aún las demandas del Nuevo Testamento de la transparencia y la verdad en comunicación si yo pierdo de vista Génesis 1 y 2.
Por eso es que queremos meditar aquí estos próximos 2 domingos. ¿Qué es lo que Dios ha diseñado desde el principio? Y lo que yo quiero ayudarte a entender es que el relato de la creación nos debe abrir el entendimiento. Nos debe mover el corazón. Es como, por ejemplo, si tú prendieras la luz para poder ver y tener visibilidad a lo que no habías visto. Es como la creación, el relato de la creación es como ese prender la luz para que lo que tú no veías anteriormente, ahora lo puedas ver. El relato de la creación es como la sal que le da gusto a la comida. Tienes que saber, es como el azúcar que endulza el paladar, es como aquella nota musical que encuentra ritmo en lo más profundo de tu ser. Sin el relato de la creación, tú no tienes ni idea de por qué estás aquí. Sin el relato de la creación del Dios que creó, vas a perder tus días, no importa en qué edad estás, vas a perder tu matrimonio o el significado del matrimonio, vas a perder el significado de ser papá, de ser mamá, o el significado de estar sola o solo, esperando o no esperando. Sin el relato de la creación, nos vamos a encontrar bien perdidos. Por tanto, Génesis 1 y 2 es el fundamento de toda tu vida. No podemos perdernos de vista el cómo es que Dios diseñó lo que fue creado para precisamente despertar en nosotros no simplemente un apetito por conocer más lo que Dios creó, pero por conocer más al Creador. Eso es lo que hace Génesis. Debe despertar en nosotros el verle a Él como glorioso y entender por medio de la creación que Él nos creó, que Él tiene un comienzo, que Él tiene un propósito, que Él tiene un plan, que Dios no creó para desperdiciar la creación, que Él creó desde la eternidad algo con un propósito. Y el privilegio es que tú y yo podamos ser creados por Él para ver cuál es este propósito, Dios. Y cómo yo me uno a este propósito por gracia de Dios en Cristo para vivir vidas que tengan verdaderamente significado y propósito. Entonces, Dios creó. Ahora, yo creo que quizás estamos repasando mucha escuela dominical y tú dices, yo ya sé que Dios creó. Pero lo que yo quiero hacer es nuevamente ayudarte a asombrar de estas dos verdades. Dios creó y Dios habla. Y pareciera que son enseñanzas elementales, pero a menos de que tú profundices en estos dos puntos importantes de la creación, que Dios crea y Dios habla, y Dios habla y Dios crea, a menos de que tú no te enamores de este Dios que habla y crea y habla, tú vas a perder de vista todo lo que realmente la Biblia se trata y es sobre este Dios que creó para comunicarse. Lo que encontramos entonces en Génesis es precisamente que Dios tiene como plan el crear para comunicar. Y a veces perdemos el asombro. ¿Cuántas veces no hemos leído, en el principio Dios creó? Se van a hacer, pasemos de página. Y tú no te detienes en esta frase. En el principio Dios creó. En el principio Dios creó. En el principio Dios creó. Estas palabras deben nuevamente llevarnos al asombro, y no simplemente al asombro, pero deben llevarnos a despojarnos de nosotros y decir, solo uno creó, quiere decir que yo soy criatura, como vamos a ver, quiere decir que Él merece toda mi adoración, quiere decir que yo me debo doblegar ante Él y decirle, ¿cómo vivo la vida que tú me has dado? ¿Cómo me olvido de mi agenda, de mis sueños, de mi propósito, de mi sueño, el tablero que tengo? Y digo, ¿cómo eso, si es que en eso se asemeja a tu plan para conmigo, bendito sea Dios, pero si no, quita lo que tengas que quitar. Porque mi vida va a encontrar identidad, propósito y verdadera felicidad solo y solo cuando yo vivo según el plan de Dios para con mi vida. Y las cosas que yo no entiendo que estaban en ese mapa y cosas que he pasado, circunstancias difíciles sobre mi vida, yo no voy a poder encontrar descanso si yo no entiendo que mi Dios desde la eternidad lo sabía todo y lo permite todo con un propósito grande. Entonces, parte de entender estas cosas es para nuevamente ayudarnos a entender que Dios no simplemente crea, pero es un Dios que también habla y se comunica. Son las grandes verdades que encontramos a lo largo de la Biblia, es que Dios habló para crear. Y así como tan fácilmente tomamos a la ligera que Dios crea, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú te asombraste del hecho de que Dios hable? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, espera, este Dios soberano, eterno, precioso y poderoso, habla? O sea, no simplemente es que hable, pero se comunica a un nivel tan bajo para que tú y yo entendamos. El infinito, sabio, poderoso Dios, sin necesidad alguna, Él creó para comunicar. Y el creyente debe tener esto en mente y decir, ¿cómo puede ser posible?
que Dios soberano haya creado y que haya creado para comunicar, y que lo que Él haya creado tenga la capacidad de entenderle al sabio Dios, y que Dios en su gracia se haya bajado para hablarte a ti. Esto es asombrosa gracia. Yo recuerdo estar leyendo hace unos años un libro del pastor Jonathan Edwards, The End for Which God Created the World, o El fin del por qué Dios creó el mundo. Y una de las cosas que resalta más en ese precioso libro es que Dios creó desde su plenitud para comunicar su plenitud. Déjame explicarte esto porque eso es muy importante. Dios creó desde su plenitud. Él no le hacía falta absolutamente nada. Yo no sé si tú y yo estamos hablando del mismo Dios de la Biblia. Pero por lo menos el Dios que yo estoy hablando y que quiero representar fielmente es el Dios que yo veo en la Biblia que no le hace falta absolutamente nada. Y que Él no creó porque a Él le hacía falta algo. Él no creó porque de alguna u otra manera estaba aburrido en la eternidad. Él no creó porque de alguna manera necesitaba que los seres humanos le adoraran y le aplaudieran a Él. Este no es el Dios de la Biblia. Quizás es un Dios que te han enseñado, pero no es el Dios de la Biblia. Dios no creó porque a Él le haya hecho falta algo. A Él no le hacía, no le hace, ni le hará falta cosa alguna. Él es perfecto en todo y nunca ha estado solo. Porque desde la eternidad ha existido una comunidad llamada la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y desde siempre han estado felices. Desde siempre ha existido comunicación entre ellos. Y ahí es donde yo quiero ayudarte a entender que si hemos sido creados bajo esta imagen que siempre se ha comunicado en transparencia y honestidad, se supone que si nosotros somos creados bajo esta imagen, tenemos que vivir dicha imagen. Tenemos que comportarnos como aquel que realmente nos ha dado a conocer que somos creados para vivir conforme lo que Él nos ha dicho que tenemos que vivir. Por tanto, el cristianismo bíblico enseña que Dios ha creado para comunicarse. Y que si Él ha creado para comunicarse, lo mejor que tú y yo podemos hacer es ir a donde Él se ha comunicado y vivir según sus palabras. No hay manera alguna de vivir aparte de su palabra. Por lo tanto, es importante que no asumamos ni que Él ha creado, ni que Él hable. Uno de los teólogos que he estado leyendo bastante para poder informarme de todo esto es Kevin Van Hooser. Y escucha lo que él dice porque es muy importante. Él dice, ninguna actividad es tan característica o tan frecuentemente mencionada en la Biblia como el hablar de Dios. Parece que hasta ahora que me he detenido a pensar en el hecho de cómo me comunico mejor con mis hermanos a mi alrededor, cómo busco transparencia que transforma, parece que hasta ahora es que logro entender cada vez más cuando Dios dice y vino la palabra de Dios, y Dios dijo, y Dios habló. Y parece que un mundo, una ventana que yo desconocía se abrió. Y eso es lo que yo busco en tu mente. El hecho asombroso de que Dios no simplemente haya creado y se haya escondido, pero que Él haya creado para darse a conocer. El hecho asombroso de que Él no te diga, esto es un matrimonio, mira cómo tú lo haces. Ok. Estos son unos hijos, mira cómo tú los educas. Ok. Esta es una iglesia, mira cómo tú quieres vivir. El hecho en que Dios haya creado y diga, así quiero que tu vida luzca. Así quiero que la iglesia luzca. Así quiero que relaciones dentro y fuera de la iglesia luzcan. ¿Por qué? Porque precisamente lo que queremos entender antes de ver el por qué y el para qué la transparencia que transforma es que hemos sido llamados a ser transparentes con Dios y unos con otros, porque al hacerlo de esta manera estamos viviendo el diseño de Dios. Lo que yo quiero que Dios haga en nosotros es que si nosotros no estamos siendo transparentes con quien está a nuestro alrededor, realmente, bíblicamente, sanamente, estamos desperdiciando parte del por qué Dios nos ha creado su imagen. Y que cuando comencemos a vivir en transparencia que transforma, estoy convencido que va a venir la bendición de Dios. Y cuando hablo de la bendición de Dios, no me refiero a una casa, no me refiero a un carro, no me refiero a salud, me refiero a que la bendición de Dios es la presencia de Dios, decir, esto es lo que yo he creado es esto. Donde ya no hay lugar en la iglesia de Cristo para usar máscaras que cuando te pregunten, ¿cómo estás? En victoria. Todo bien. ¿Y tu matrimonio? Mejor que nunca. ¿Y tus hijos? Los mejores portados. ¿Y cómo te sientes tú? Feliz. Y por dentro estás deprimida, cansada.
esta no es la iglesia de Cristo. O no debiera ser la iglesia de Cristo. Y es lo que yo voy a tratar de ayudarte a entender, que Dios quiere que nosotros lo imitemos a Él, sabiendo que Él ha creado, hablando, y que Él habla para comunicar. Y Él crea para comunicar. Ahora, si hablamos de que Dios habla, ¿qué queremos decir con que Dios habla? Fíjate que hasta ahora estamos dando en lo que es un versículo. Estamos ahora tratando de desglosar un versículo que es el versículo 26 de Génesis 1:26. Y dijo Dios. Desde ahí es que yo estoy tratando de ayudar a entender esta gran ventana. Y dijo Dios. ¿Qué querrá decir que Dios hable? Bueno, podemos contestar esta pregunta en dos partes. Y yo no quiero confundirte mucho, pero quiero ayudarte a entender en dos partes qué quiere decir que Dios habla. Por un lado, podemos decir que cuando decimos que Dios habla es que su palabra tiene poder. Pero por otro lado, que vamos a ver más adelante, quiere decir también que su palabra habla para comunicar. Entonces, nuevamente, estamos hablando que Dios habla porque tiene poder para hacer lo que su lengua dice que va a hacer o su palabra va a hacer, pero a la misma vez Él habla para comunicar algo. Entonces, esto es lo que podemos decidir y déjame tratar de explicar esto en más detalle porque creo que va a hacer mucho más sentido cuando vayamos al texto. Primero que todo, Dios habla y cuando Él habla lo hace con el poder de su palabra para hacer algo de la nada. De aquí es cuando nosotros vemos que Dios creó al hablar. Él tiene tal autoridad que lo que en la Biblia conocemos como los decretos de Dios. Ahora, déjame tratar de explicarte y sé que quizás algunos vienen de contextos diferentes donde se te había enseñado que tú podías hacer tal cosa como decretar. Para algunos era decretar es yo decreto algo y tengo el poder para visualizar e imaginarme y lograr ver lo que yo estoy pensando y digo con mi boca. Bueno, eso no es bíblico. Tú y yo no tenemos ninguna autoridad para poder decretar algo. Es imposible. En el momento en que alguien pueda decretar algo y llevarse a cabo, quiere decir que esa persona es Dios y Dios deja de ser Dios. Solamente Dios puede decretar. Decretar es esta habilidad de que lo que yo digo con mi boca vaya a pasar. Que yo digo de la nada, hágase la luz y la luz se hizo. Que yo digo de la nada, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hablar de Dios tiene el poder de Dios para llevar a cabo los planes de Dios. Eso es lo que nosotros llamamos los decretos de Dios. Solamente Dios tiene tal autoridad y tal poder para Él hablar y llevarse a cabo. Tú sí puedes dañar hablando. Y tú sí puedes bendecir en el sentido de decir palabras de afirmación, eso sí, pero cuando hablamos de que yo decreto y mi carro está afuera, no, el carro mismo está afuera. A menos de que pronto alguien por compasión vio tu carrito y te cambió el carro. Posiblemente pase eso. Pero nadie tiene tal autoridad para decirle a alguien, decreto una casa más grande y la casa más grande va a estar. Nadie tiene esa autoridad, pero hemos reducido tanto lo que vemos en la palabra de Dios para aplicarlo a un hombre que no tiene autoridad ninguna para llevar a cabo lo que solamente Dios puede hacer. Dios tiene el poder para decretar. Y es por eso que decimos solo hay decretos en Dios. Los decretos de Dios son los pensamientos eternos de Dios llevados a cabo en la creación para mostrarnos lo que Él siempre ha estado pensando. Déjame darte una definición mucho más simple que esta. Y es de un teólogo, Wayne Grudem, que dice, un decreto de Dios es una palabra de Dios que hace algo que suceda. Estos decretos de Dios incluyen no solo los eventos de la creación original, sino también la existencia continua de las cosas. ¿Sabes qué es lo maravilloso de la palabra de Dios? Que Él creó de la nada y Él sostiene lo creado. ¿Tú sabes por qué no nos hemos quemado? ¿Y por qué el sol no se acerca más para quemar la tierra? ¿O por qué el sol no se aleja para congelar la tierra? Porque Dios le dice, quédate ahí. Quédate ahí. Dios tiene tal autoridad como para crear algo de la nada, como tiene tal autoridad para lo creado, preservarlo. Entonces, Él tiene la autoridad para crear algo como para preservar algo. Esto es lo que nosotros hablamos de los decretos de Dios. Pero no simplemente te digo que es obviamente el poder de Dios para crear en lo que es la creación. Quiero ayudarte a entender que hago todo este énfasis porque está aquí en Génesis 1 y yo no puedo perderme la oportunidad de mostrarte todo esto aquí. ¿Sabes dónde lo vemos en Génesis 1? Déjame leerte algunos versículos donde vemos el poder de Dios al hablar. Y lo vemos en todos los 6 días de la creación. En el 7º día Dios descansa de todo lo creado.
Pero fíjate cómo comienza en el versículo 3, cuando la Biblia resume el poder de Dios para crear en estas palabras. Versículo 3, entonces dijo Dios. Y cuando vayas a casa, haz un estudio que cada vez que Dios diga algo, hace algo. Dios habla y crea. Esto es lo que yo estoy tratando de ayudarte a entender. Y dijo Dios algo y eso se hizo. Versículo 3, versículo 6, de la misma manera, entonces dijo Dios. Versículo 9, entonces dijo Dios. Versículo 14, entonces dijo Dios. Versículo 20, entonces dijo Dios. Versículo 24, entonces dijo Dios. Y viene aquí 25, Dios hizo las bestias, pero más en el versículo 26, y dijo Dios. De manera rápida, lo que yo estoy tratando de ayudarte a entender es que tú veas el señorío de Dios, que al hablar tiene el poder de lograr lo que su boca está diciendo que se va a llevar a cabo. Él tiene tal autoridad para decir, y dijo yo, o digo yo tal cosa, y esto se va a llevar a cabo por el poder de su palabra. Por lo tanto, solamente Dios puede decretar algo conforme a su propósito y llevarlo a cabo conforme a su poder. Entonces, si Dios tiene poder para crear hablando, también podemos contestar que Dios tiene el poder para poder comunicarse por medio de su palabra. Es decir, Dios usa su palabra para crear o hacer, pero también usa sus palabras para comunicarse. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Dios no simplemente es una fuerza creadora. Él usa sus fuerzas para crear, pero no simplemente crea para dejar. Lo que Él ha creado es para mostrarnos algo sobre Él. Por lo tanto, decimos que la creación entera habla de quién es Dios, pero no simplemente la creación entera con hechos de Dios nos hablan de Dios. Él nos ha dado 66 libros que nos hablan perfectamente de quién es Dios. Dios ha creado el mundo para que cuando tú salgas de este lugar y veas una palmera, tú digas qué increíble es Dios. Para cuando tú salgas de este lugar y veas el mar, tú digas cuán pequeño soy, cuán grande Dios es. Cuando tú salgas de este lugar y puedas ver una montaña, tú digas, wow, qué montaña tan gigante, cuánto más grande hace su creador. Pero esa creación que te muestra sobre Dios y te comunica sobre Dios, tiene un color cuando tú vas a la Biblia y tú ves quién es este Dios. Por tanto, Dios se comunica para crear y Él habla para comunicar quién Él es. Por lo tanto, encontramos nuevamente que Dios nos ha dado múltiples razones para conocerle y cómo glorificarle a Él. Y parte de cómo glorificarle a Él es todo el argumento que estoy tratando de hacer, es que tú aprendas a comunicarte siendo transparente, buscando la transformación. Porque Dios no habla a medias. Dios habla y dice la verdad porque en Él no hay ninguna oscuridad, como vimos en 1 Juan. Dios dice lo que es. Por lo tanto, Él nos llama a ser personas que su sí sea sí y su no sea no. Que hablen la verdad en amor, que se comuniquen, que se perdonen, que se exhorten. La comunicación con fines de transparencia para que transformen es ahora posible, no simplemente porque hemos sido creados por Dios, pero yendo hacia adelante porque hemos sido redimidos por Cristo. Lo imposible se ha hecho posible. Lo que la caída afectó y el por qué Adán y Eva se escondieron y empezaron a culparse unos con otros, o ellos dos, fue la serpiente. Y tú ves una humanidad que ahora en vez de ser transparentes, ahora nos escondemos. En vez de ser honestos, mostramos perfiles. En vez de llegar a un lugar seguro llamado la iglesia y decir, yo no tengo ganas de estar hoy aquí. Y en vez de, pero tú eres cristiano. ¿Cómo puedo orar por ti ahorita? Porque yo me sentía así la semana pasada. Mira, yo no quise leer mi Biblia. Pero si tú eres cristiano, me voy a decir, vamos a leerla juntos mañana. ¿Te parece? Porque lo que estamos buscando es una transparencia que transforma. En vez de simplemente decir, este soy yo y voy a gritarte como yo quiera decirte, es decir, yo tengo un problema. Y este es mi problema, esta es mi tentación. ¿Me ayudarías a ser más como Cristo? Porque precisamente el creyente que ha sido creado a la imagen de Dios es un creyente que ha sido creado a la semejanza del Dios Trino para precisamente representar a Dios. Esto de versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso es lo que estoy tratando de enfocarme. Parte de ser creados a la imagen y semejanza, que quiere decir lo mismo,
es que tú y yo hemos sido llamados a representar a Dios. Y el representar a Dios quiere decir que tú tienes que lucir como Él es. Y el lucir como Dios es quiere decir que hay un llamado sobre tu vida de no esconderte. Que cuando venga la tentación como Adán y Eva de esconderse detrás de un árbol, pensando que Dios no lo va a ver, tú puedas tener la valentía en Cristo por el perdón de Cristo y poder decir, este soy yo, muéstrame a Cristo. El hecho de ser creados a la imagen y semejanza de Dios quiere decir que yo tengo que representar correctamente a este Dios, aunque imperfectamente no lo puedo representar correctamente. Esto no es una excusa para minimizar mi llamado en Cristo por el poder del Espíritu Santo y decir cómo yo aprendo a reflejar ese carácter de Cristo. No, pero es que en la gloria, en el cielo, ya no habrá pecado. Perfecto, eso lo entiendo y obviamente es así. Pero resulta que es que Dios te ha dado un tiempo acá. Y si Dios quisiera que te olvidaras de cómo vivir aquí, simplemente te hubiera salvado y te hubiera llevado a gloria. Y ya hubiéramos parado de lidiar con lo más difícil de nosotros y no es la persona que está a tu lado, pero es la persona que está dentro tuyo y se llama el pecado. Entonces, parte de entender qué significa el representar a Dios correctamente, tenemos que verlo desde estas dos palabras. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De ahí todo va a surgir. De ahí viene tu identidad. Y es lo que vamos a ver más adelante. Si tu identidad no está puesta en quién Dios es y quién Dios dice quién tú eres, tú vas a buscar, porque has sido creado para representar a Dios, vas a buscar cosas que representar y que no sean Dios. Por eso es que es tan fácil que cuando se levanta algo popular en la cultura, todos lo queremos reflejar. Todos queremos hacer esto. Entonces, hoy está de moda esto. Sí, todos vamos allá detrás de esto. Porque hemos sido llamados a representar, a ser portadores de una imagen. Lo que pasa es que el pecado, como vamos a ver, ha distorsionado esta imagen. Por lo tanto, todo lo que huela como imagen lo queremos imitar. Todo lo que esté de moda queremos ir detrás. Todo lo popular, sí, allá vamos todos por la fila, vamos a hacer lo mismo todos. Pero yo he dicho, no, yo te creo a mi imagen y a mi semejanza. Por lo tanto, el problema es que tú imites a alguien más que no sea Dios. El problema es que salgamos tras culturas, enseñanzas de moda, aún personas que tú admiras y amas empiezan a afirmar tal cosa y tú dices, pues si esta persona lo afirma, quiere decir que es cierto. Espérate, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que el texto dice? ¿Qué es lo que Dios dice? Porque si he sido creado a su imagen y semejanza, he sido llamado a representar aquella semejanza e imagen que es Dios en Cristo. Y esta imagen no es una imagen de soledad. No puedes representar la imagen de Dios solo. Porque precisamente Dios existe en comunidad. Porque aunque Dios es uno, son tres en persona. Y son una comunidad eterna. Escucha lo que dice este teólogo Anthony Hoekema. Dice, estas dos palabras de semejanza y de imagen, dice, las dos palabras juntas nos dicen que el hombre es una representación, y cuando habla de hombre es hombre y mujer obviamente. El hombre o la mujer es una representación de Dios, que es como Dios en ciertos aspectos. Los seres humanos reflejan a Dios, que no existe como un ser solitario. Gran parte de esta serie va a ser que tú y yo entendamos lo fácil que es la soledad, pero lo contrario a Dios lo que es la soledad. Es decir, va a ser muy fácil tú aislarte, sea con tu pareja o de tu pareja, con tus hijos, pero fuera de una iglesia local, o tú solo, e imaginarte que estás viviendo en comunidad, cuando realmente Dios no existe como un ser solitario, sino en comunión. Una comunión que se describe en una etapa posterior de la revelación divina como la que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, parte de representar la imagen de Dios y la semejanza de Dios es que tú vives en comunidad. Sí con Dios, pero con los demás. Y aquí es donde vamos a empezar a ver más adelante, como en 2 prédicas más adelante, cuando la única vez en el relato de la creación que se dice no es bueno, es la soledad. Pero eso es para el matrimonio. Te voy a argumentar que no es solamente para el matrimonio. Es la primera comunidad. Pero de ahí que nadie ha sido llamado a ser sola o solo. Nadie. Estés o no estés casada. Tengas o no tengas hijos. Tengas o no tengas nietos.
Estés en el high school o no estés en el high school, estés en college o no en college, donde quiera que estés, no hemos sido llamados a ser criaturas aisladas, separadas. Por tanto, sí es muy promocionado y muy aplaudido el muy famoso individualismo, pero no es bíblico. Es contrario a lo que Dios ha diseñado. Que obviamente cuando lo promueven y nos gusta, vamos detrás de esto, porque hemos sido creados para representar. Pero nuevamente la pregunta es, ¿a quién o qué estás representando? Y si lo que estás representando es verdaderamente lo que Dios ha diseñado para ti. Entonces, hemos sido creados para representar la Trinidad. De ahí donde viene esta pluralidad. Y dijo Dios, hagamos. Diferentes interpretaciones presentan esto como que si Dios le está hablando a los ángeles, pero es imposible. Esto no es a los ángeles porque los ángeles no son creados a la imagen de Dios. Esto es una conversación de la eternidad con la Trinidad eterna. Hagamos al hombre, a la mujer, a nuestra imagen y nuestra semejanza. Hagamos lo que nosotros hemos disfrutado desde la eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hagamos al hombre, a la mujer que reflejen esto que nosotros tenemos. En ciertos aspectos que muestren al mundo lo que es esta relación trinitaria, que le muestren al mundo las palabras de vida con un estilo de vida, que muestren y lleven a conversaciones significativas, profundas y transparentes en un lugar, lo cual ya existía en la eternidad de Dios y es la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios no es un producto post-caída o el Nuevo Testamento. La iglesia, esto existía desde la eternidad en la mente del Dios Trino. Por tanto, nuestra pregunta es cómo vamos a vivir lo que Él mismo ha comprado. Porque precisamente hoy vamos a recordar la Santa Cena. ¿Y sabes qué es lo que es la Santa Cena? La Santa Cena, que por espacio no podremos tener una gran mesa aquí, precisamente lo que significa la Santa Cena es que ya hay una comunión entre nosotros y Dios por medio del cuerpo y la sangre de Cristo. Ya simbólicamente y verdaderamente nos sentamos en aquella mesa ahora que será para allá y para siempre, donde volveremos a compartir la Santa Cena con Cristo. Y lo que esto habla no es que ojalá tú tengas un lugar en aquella mesa, lo que esto testifica es que ya tienes un lugar en la mesa por la sangre del perfecto Cristo. Por lo tanto, la pregunta es cómo vas a disfrutar y vivir más a la luz de lo que ya es una realidad para ti y para mí en Cristo. Ya somos parte de una comunidad. La pregunta es si estamos viviendo en verdadera comunidad. Porque si dices ser creyente, tú disfrutas de una comunidad con Dios, pero una comunidad con aquellos que decimos, sí, creemos en Cristo. Sí, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Sí, abrazamos el sacrificio de Cristo. Sí, nos olvidamos de nosotros para vivir conforme a Cristo. Sí, hemos hecho de la creación de Dios como portadores de su imagen algo que refleje a Cristo. Y solamente esto es posible por el sacrificio de Cristo. Todo esto que hemos dado pinceladas suena como que ilógico, hasta posiblemente imposible. Y lo es si lo hacemos solos. No es atractivo para la mente no cristiana o no creyente. Debe ser atractiva, buscada, vivida por la iglesia de Cristo. Por lo tanto, parte de esto es esta semana comenzamos grupos de comunidad. Y como hemos dicho en Gracia sobre Gracia, grupo de comunidad es un brazo extendido de cómo yo voy a vivir en comunidad. ¿Cómo yo voy a compartir mis luchas, mis felicidades, mis tristezas, mis gozos, mis lágrimas con mis risas? ¿Cómo voy a compartir todo esto? Bueno, Gracia sobre Gracia ha diseñado grupos de comunidad para ser aquel brazo extendido de cuidarnos mutuamente. Quiero motivarte que una buena aplicación de lo que vamos a estar hablando sea que tú ores, ruegues, clames y luches por la tendencia de decir, no es para mí, gracias. Señor, ayúdame por favor. Si eso es cierto, Dios pone en mi corazón, por medio de tu palabra, la convicción, no de mi preferencia, pero de una convicción bíblica que me mueva a decir, yo veo en la Biblia un cuerpo, con miembros diferentes, pero un cuerpo. Por lo tanto, que Dios nos ayude a hacer lo posible, porque ya es una realidad, por medio del sacrificio de Cristo.